Hola, hola, hola. Thank you, Will. Thank you very much. Okay, so the room is full. Nice. So the next panel, it's the biggest panel. ¿Por qué yo sigo hablando en inglés? Perdón, estoy acostumbrada. El próximo panel es el panel más grande que tenemos estos días. Podemos armar un fulbito, diría. Tenemos 9 personas, así que los voy a ir presentando, así que si se quieren ir acercando a medida que los nombro. Qué lindo es el talento argentino. Ay, me asusté. Bueno, Brian, ay, estoy Spanglish, mátenme. Brian Resnick, COO de Dynami. ¿Lo pronuncié bien? Donde quieras. Un aplauso, por favor. Gracias por sumarte. Eduardo Carrizo, ángel del BAC y juez de naves. Aplauso para Eduardo. Daniel Alexander, Director of Corporate Development de Grupo Murchison. Aplauso. Daniel Salvucci, Managing Partner de Draper Cygnus. Parece una ceremonia de egresados esto. ¿Quién sigue? Javier Pájaro, fundador y CEO de Vortex. José Ugarte, del BAC. Falta uno que no está ahí. Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Vima. Falta una silla. Agustina Foa, Chief Data and Innovation Officer de Vima también, BYMA. Y last but not least, la capitana de este equipazo de fútbol 9, Silvia Torres Carbonell, de IAE y de Alina BC. Y falta una persona más. ¿Quién me falta? No, ¿quién me salté? Que no está ahí, que es un angel investor, Juan Humarán. Un aplauso para Juan. Gracias por sumarse a todos. Bueno, les dejo un micrófono por acá. ¿Estamos bien? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Este panel es como... Yo ayer di una charla del modelo colaborativo, ¿no? Y el ecosistema emprendedor, así que cuando se me ocurrió armar esto, pensé en justamente traer a todas estas personas que cada una desde sus lugares, desde sus roles, desde sus instituciones, están colaborando para que este ecosistema emprendedor sea cada día más dinámico, más potente y logre lo que hablamos ayer, que es la prosperidad. Que la prosperidad empieza por la personal, la social, la de todos tus empleados, la de tu gente y por supuesto la del país. Bueno, entonces cada uno de ellos está acá por un motivo. Lo que yo quería armar era ver cómo se arma el camino, o lo que llamamos la cadena alimentaria de algo que es clave para el desarrollo de un proyecto, que es su financiamiento. Pero mucho más que su financiamiento es el acompañamiento en todo el proceso. Entonces invité a 2 emprendedores, Brian de Dynami y a Javier de Vortex. Están ahí los 2 chiquititos, pero miren todo lo que tienen atrás. Entonces vamos a empezar con el caso de Dynami. Quiero explicarles quién está, por qué están ahí cada uno de ellos. Está primero Brian, que ahora nos va a contar quién es. Su socio, el founder en realidad, está presentando el Innovation Tech Week de New York en este mismo momento. Así que miren. Después lo tengo a Edu Carrizo, que fue uno de sus primeros angel investors. Después lo tenemos a Dani, que ahora nos va a explicar, un VC que invirtió también en Dynami. Luego lo tenemos a Dani, que un corporate VC, ¿se acuerdan que son todos los jugadores del ecosistema de financiamiento, la cadena alimentaria del financiamiento emprendedor? Dani con Murchison. Y luego volvemos a tener el ciclo, vuelve el círculo virtuoso, porque lo tenemos a Juan y a José, que volvimos a invertirle, yo también, como angel investors, desde el Club de Inversores Ángeles del IAE, que ahora les vamos a contar, que fue el primero que existió, que traje yo esa idea loca en el 2001, imagínense, del MIT. Este es un caso.
Y el segundo caso es el caso de Vortex. ¿Y a quién tenemos acá? Bueno, en este caso yo voy a tener dos roles porque soy una de sus primeras inversores ángeles y después tenemos nada menos que a Gonzalo y Agot, que son de BMAX Venture, que nos van a contar por qué invirtieron no solo plata, sino mucho más. ¿Entienden el modelo de por qué están estas personas acá? ¿Alguna duda de esto? Me sale la maestrita Ciruela, ya lo sé. Bueno, entonces vamos a empezar con Brian. Bueno. Vamos a usar media hora más o menos para cada uno de los casos, un poquito menos, 20, así después tenemos tiempo para preguntas. Bárbaro. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero que les quiero... Yo soy Brian Resnick, soy COO de Dynami y como comentaba Silvia, Sergio Barón, el CEO, está en este momento presentando, pitchando Dynami en la Tech Week en New York. Así que vine muy contento en representación de la empresa. Lo primero que quiero decir es que yo pasé por Naves y que me llevé un montón de herramientas que me quedan para la vida y que, bueno, hoy las implemento, digamos, acá en Dynami. Pasaste con otro emprendimiento, que esto también, perdón que yo voy a ir acotando, es importante porque no era con Dynami, pero después todo lo que sirvió y tus relaciones, tus contactos, hoy estás en Dynami, ¿no? Sí. Perdón que te agregué. Ganamos Naves. Y ganaron Naves, es verdad. Con ese emprendimiento. ¿En qué año fue? 2020 creo que fue. Creo, sí, 20. Se estaba fundando Dynami cuando yo estaba pasando Naves. Sergio había empezado la empresa un poco con la idea de que hay mucha innovación en la química de las baterías de litio y hay muy pocos desarrollos en la física de las baterías de litio. Y para contarles un poquito de Dynami, lo que hicimos en Dynami fue inventar una tecnología de fabricación de electrodos. Los electrodos es lo que está dentro de las baterías de litio, que lo que permiten es que las baterías carguen hasta 5 veces más rápido. Y es una historia muy linda porque al principio cuando en las reuniones que yo iba con Sergio a hablar con clientes y con inversores y les contamos de la tecnología, había un par de papers dando vueltas, pero nos decían, no, le decían a Sergio, ¿de qué me estás hablando? Y 2 años después, hoy la tecnología tiene nombre y apellido, ya se conoce en el mercado, bueno, nosotros la patentamos adicionalmente. A partir de eso, abrimos un laboratorio en el estado de Nueva York, adicionalmente al laboratorio que tenemos acá en Buenos Aires, y lo abrimos en el estado de Nueva York porque comenzamos a trabajar con Stan Whittingham, que es un profesor de la Universidad de Binghamton ahí, que fue galardonado con el premio Nobel por haber inventado la batería de litio. Así que hoy estamos trabajando con él y hemos ganado también un grant del estado de Nueva York junto con él, y no es el único que hemos ganado. Siguió transcurriendo el tiempo y ahora le van a contar todos un poquito más de cómo sigue el camino, pero al principio íbamos a hablar con los clientes, nos decían, mirá, esto le falta, esto le falta. Hoy ya estamos trabajando con uno de los fabricantes de autos más grandes del mundo, en donde están integrando nuestra tecnología en sus baterías para comprobar realmente cuánta mayor performance le podemos aportar. Así que, bueno, es una historia de resiliencia muy interesante y por último me queda contarles que, bueno, que estamos levantando capital. Muy bien, hay que venderse. Hoy estamos con ronda abierta para poder hacer un próximo escalado y poder montar una planta piloto. Así que, bueno, eso es un poquito de lo que hacemos en Dynami y le vamos a contar un poquito ahora también. Es real esto que decís vos, Silvia, de cómo trabajamos, cómo nos preparamos para algunas reuniones importantes, apoyándonos en los inversores. Así que te doy pie a vos, Eduardo. Dale. Bueno, genial, Brian. Lo dejamos ahora a Edu. A ver, ¿quién sos, Edu? Terapia, sí. Soy Eduardo Carrizo, de profesión ingeniero.
pero en realidad siempre trabajé como consultor en una empresa llamada Accenture, donde hice casi toda mi carrera. Me retiré en el 2015 y a partir de ahí me acerqué al ecosistema emprendedor de la mano de Silvia y realicé una serie de inversiones en distintos startups. El caso específico de Dynami, Dynami se presentó en el 2019, principios, en el Club de Ángeles del IAE, y ahí lo habremos visto, no sé, como habitualmente 8 o 10 personas, y a uno en particular le interesó, que no era yo, a mí me había gustado, pero no tanto, y esta persona, Aldemar, me dice, Edu, ¿no querés que hagamos el due diligence juntos? Ayúdame. Bueno, él tiene una formación ingenieril, pero más cercana al mundo de las baterías, ¿no? Entonces, empezamos, lo curioso del proceso fue que en aquel momento esta tecnología que describió Brian no era el foco de atención del emprendimiento, sino que era desarrollar baterías ultra delgadas y flexibles para distintos tipos de dispositivos. IoT, dispositivos médicos, relojes deportivos, etc. Y entonces a Aldemar y a mí nos interesó las charlas que tuvimos con Sergio, el CEO y fundador, pero no veíamos un plan muy sólido de crecimiento para ese año y medio o 2 que era el que estábamos mirando con más atención. Bueno, la realidad es que hicimos un plan en base a un potencial cliente y ese plan después no tuvo absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en la realidad, sino que en la pandemia se empezó a desarrollar esta tecnología que contó Brian. Bueno, igual decidimos invertir y de hecho estamos muy contentos con ello, con expectativas de levantar la próxima ronda. Y tanto Aldemar como yo ya desarrollamos una relación a lo largo de todos estos años de mucha proximidad con Sergio, obviamente con Brian también, con Brent, otro de los fundadores, y actuamos como si fuéramos su advisory board en muchos temas que tienen que ver con lo estratégico y cómo ir avanzando en el desarrollo y crecimiento de la compañía, ¿no? Excelente. Así que bueno, Muy corto bien. acá y transfiero. Seguimos. Después volvemos. Dani creo Dani. que es el que sí. Hola Silvia, ¿qué querés que cuente de Dynami? Tengo muchas anécdotas. Lo que quieras. Puedo arrancar que... Primero, ¿quién Perdón, sos? tío, obviamente. Como dice Mirta, el público se renueva. Soy Dani Salvucci, soy uno de los socios de Draper Cygnus. Somos un fondo de venture capital que invierte en la intersección de Deep Tech y Latino Founders. O sea, latinos haciendo compañías lo más locas posible, lo más hacia el futuro, globales, obviamente. Lo hacemos hace unos 12 años. Mis 2 socios, Diego y Nacho, son quienes fundaron Cygnus. Y conocimos a Sergio como en el 2018. Estábamos empezando a invertir el fondo 2. No, estoy diciendo mal, fondo 1. Draper Cygnus 1, primer fondo. Y nos tomó unos meses largos conocerlo a Sergio y llegar a ese momento de convicción con un montón de preguntas en la que uno invierte en una compañía como un fondo de venture capital de muy temprana estadio, ¿no? Invertimos en ese momento donde no está todo claro, es más, no hay nada. Y lo que había era nada, Sergio había básicamente, era Sergio. Pero Sergio era un emprendedor bastante particular, no era lo normal que uno encontraba. Y tratando de ser fieles con esta filosofía de invertir bien hacia el futuro, de alguna forma invertimos en el potencial que tenía Sergio, definitivamente no en lo que había. La compañía, como dijo Eduardo, no hacía lo que hace ahora. Igual era suficientemente interesante y compelling la idea de, en ese momento, imaginarse baterías que pueden ir en la ropa o en dispositivos chiquitos. Estaba esta tendencia, ¿no?, de integrar la electrónica con el resto. Divertido que hoy vuelve, ¿no? Como hay clientes que están volviendo a estar interesados por la parte original de Dynami, de baterías flexibles y que entran en cualquier lado y de cualquier forma, ¿no? Pero de alguna forma maduró muchísimo el mercado desde ese momento. Nosotros invertimos en el mismo momento que Eduardo, mes más, mes menos, pero en la misma pequeña ronda, en junio del 2019 y volvimos a invertir en el 2020.
En total casi unos $400.000 en esos 2 tramos. Y bueno, y vimos cómo la compañía después con esta serendipia de ciencia encontró otro breakthrough mucho más relevante, que es el que se alineó luego temporalmente con la tendencia de baterías en autos. Y fuimos parte de empezar a ayudar a que se siga sumando gente a la compañía. Particularmente para cerrar mi anécdota, bueno, recuerdo perfectamente esos fake board meetings que teníamos en IAE, donde debatíamos el plan de negocio, porque nos juntábamos allá. Así es. Todos los caminos, lo deben saber todos, pero todos los caminos llevan a Silvia, siempre. Si no lo sabían, sépanlo. Y mi última anécdota respecto a Dynami, que definitivamente es un camino de resiliencia tremendo, y está bueno que no esté Sergio, así lo podemos contar de otra forma, es que de alguna forma era en Venture Capital hay una de las cosas que uno no tiene que hacer, que es invertir en solo founders. Sí. A lo complejísimo y difícil de hacer una compañía como estas, si encima está solo el founder, olvídense, es muy difícil. Pero lo hicimos, en este caso. Sergio estaba relativamente solo, aunque tenía un cofundador, pero estaba lejos y no full time. Y en un momento yo estaba siempre preocupado por tratar de sumarle a alguien ahí en el equipo, alguien con el que puedes estar codo a codo, espalda con espalda, luchando contra el mundo. Y yo conocí una compañía que ganó naves con un founder, que me gustaba muchísimo ese founder. Pero esa compañía después, como muchas de estas, no funcionó del todo bien. Y en el momento que estuvo libre, ese founder que se llamaba Brian, le dije, che, Brian, ¿no querés conocer a Sergio? Sergio, ¿no querés conocer a Brian? Y ahí hicimos ese matchmaking. Realmente, y no lo digo en serio, inspirado en el matchmaking de Silvia que hace todos los días. Qué bueno, Corto Dani. ahí. Me gusta hablar mucho, así que voy a dejarlo ahí. Buenísimo. Y ahora, Dani, aparece un corporate Bueno. VC. A ver. Bueno, buenos días. Perdón, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Alexander, estoy como director de desarrollo corporativo de Grupo Murchison. Sí, muy breve, Grupo Murchison probablemente muchos escucharon. Para quienes no, es una empresa que ya tiene más de 125 años en la Argentina, 4ª generación, que está sobre todo presente en el mundo portuario, logístico portuario. Para quienes no la conocen, uno de los principales negocios del grupo es Terminal Zárate. Terminal Zárate, aquí a 100 kilómetros de Buenos Aires, es una terminal multipropósito, pero donde uno de sus core businesses, por así decir, es el mundo de vehículos. Se mueven a través del puerto, lo llaman puerto Rorro, donde han llegado a moverse alrededor de 700, 800 mil autos por año. En estos momentos estamos en 400 mil autos por año. Pero en definitiva es una empresa que está muy, muy ligada al mundo automotriz y a todas las principales fabricantes de automóviles. Hace algunos años atrás empezamos a recorrer este mundo. Bueno, a Silvia nos conocíamos de vidas pasadas, como dice acá Dani. Silvia, has tenido un largo recorrido y la verdad que nos hemos visto en distintos roles, en muchísimos lugares, y la verdad que ha sido siempre un placer. Y hace unos años, cuando empecé a trabajar en el grupo, empezamos a movernos con esta idea de empezar a hacer inversiones en startups. Luego aprendí que eso se llamaba Corporate Venture Capital, pero en ese momento no tenía ese nombre. Y de a poco fuimos invirtiendo y armando un portfolio de inversiones en startups, siempre en forma colaborativa. De hecho, llegamos a Dynami de la mano acá de Dani. Nosotros somos también inversores, somos Limited Partners en Draper Cygnus, y la verdad que siempre concebimos esta idea de hacer inversiones de la mano de otros jugadores y de otros actores. Clave, los emprendedores, de eso es todo, pero más allá de eso es poder nutrirse de todo un ecosistema riquísimo que hay en la Argentina. Y ahí en donde, bueno, Dani cuando nos acercó esto, sobre todo en un mundo donde nosotros invertimos en Draper también por todo su conocimiento y know-how en Deep Tech, algo que nosotros no teníamos. Esto es muy disruptivo, tiene que ver con el mundo automotriz, en cierta forma con el mundo de la movilidad, y eso fue lo que nos atrajo. Es una apuesta de largo plazo y estamos comprometidos a ello. E invertimos en una primera ronda, creo que ahí fue junto con... No, fue posterior a la que invirtió Dani.
Y después volvimos a invertir hace poco tiempo, hace no tanto tiempo, justamente con IAE, con el Club de Ángeles de IAE. Así que muy contentos de acompañar a Sergio y a Brian. Creo que es una apuesta súper interesante, una prueba de resiliencia a full, donde un poco lo científico y lo emprendedor se conjugan en un caso, y creo que nada, estamos muy contentos con esa inversión. Excelente, gracias Dani. Me acuerdo cuando nos hablamos, che, ¿los conocés? ¿Te acordás? ¿No? Y ahí salió. Bueno, y ahora justamente vuelve al círculo porque Edu nos lo trajo de nuevo al club. A ver, contá esa partecita y después te dejo a vos, José, que cuentes un poquito del Club de Ángeles que nació siendo de alumni del IAE. Sí, en un determinado momento consideramos que era oportuno volver a buscar fondos a través de un bridge, digamos. Y entonces dijimos a Sergio, ¿por qué no volvemos al IAE? Digamos, que en definitiva nos conocimos ahí algunos años antes. Y bueno, ¿te parece? Sí, que no. Bueno, dale, hagamos, le digo a Silvia, y en ese momento creo que José todavía no estaba. No, estaba solo Silvia con alguna de las chicas. Hicimos una presentación. Y bueno, y la verdad que gustó mucho. Creo que obviamente toda la trayectoria, el haber sido Ángeles primero nosotros, estar Draper, estar Murchison, obviamente eso ayuda a que la muchachada se sume, ¿no? Y fue muy exitosa la ronda Bridge, que ahora estamos ampliando un poquito a la espera de la ronda Seed, que esperemos se pueda concretar no dentro de mucho. Buenísimo. Entonces ahí sí, paso a José, que... ¿sí? José, dale. Hola, hola. Bueno, mi nombre es José Ugarte. Yo estoy en toda esta locura metido por Silvia hace 12 años. Tantas cosas en mi espalda yo. Que me engañó para ser mentor de un programa, después de otro, después de otro, después de otro, después juez de uno, de otro, y así. ¿Y ahora? Ahora, hace 2 años, un poquito más, me pidió que la acompañe a manejar el Club de Inversores Ángeles del IAE, que básicamente lo refundamos con una nueva metodología, nuevo vehículo, lo relanzamos un poco, cambiando también lo que es la tesis de inversión. Tenemos la ventaja de que ahora estamos usando un vehículo de inversión que nos permite recibir inversiones de Inversores Ángeles de $5.000 en adelante, y juntamos los fondos de muchos de los socios para hacer inversiones, como fue el caso de Dynami, de alrededor de $200.000. Entonces, en ese proceso, justo lo que contaba Edu, lo que se hace es se evalúan las compañías, se presentan, hay un montón de compañías que están presentando, nosotros lo que hacemos es se evalúa un poco a ver los perfiles, como se cambió un poco el estadio de inversión, ahora estamos más en seed o pre-serie A, compañías que ya hayan pasado por alguna inversión de algún fondo, que nos ayuda también a validar valuaciones, el negocio, el equipo. Hablamos mucho con los fondos para consultar sobre las compañías que vienen a presentar el club. Y lo que hicimos fue justamente, y además venía invertida por socios del club, entonces se armó una presentación de eso, se hizo una ronda, y logramos levantar cerca de $200.000, y dentro de ese vehículo de inversión también participó Murchison, entró con el vehículo del club para estar todos dentro del mismo cap table en la compañía. La ventaja, yo particularmente de Deep Tech, yo soy ingeniero industrial, pero de ese nivel, cero, no hay forma, o sea, de que entienda de qué están hablando, o sea, entiendo, pero no sé qué potencial puede tener. La ventaja de haber estado trabajando en el club, en conjunto, analizando la oportunidad, es que había uno de los socios, Aldemar, justamente, que tenía mucho más conocimiento, y además de haber podido consultar a los 2 fondos anteriores que han invertido sobre tecnología, sobre el equipo, o sea, hacer esas validaciones, que es muy difícil hacerla solo como inversor ángel. Entonces, ese ecosistema que dice Silvia nos ayuda a tomar decisiones e invertir en compañías que solos no habría forma ni siquiera de evaluarlas. Entonces, y de hecho, muchos de los que invirtieron no tienen ni siquiera perfil técnico.
pero aprovechamos justamente este network que tenemos como para absorber conocimiento de otros eslabones previos de inversión que hicieron todo ese análisis técnico de equipo en lo que se puede en el estadio que hubo y con eso por validar la oportunidad de inversión. Buenísimo. Bueno, gracias José, es mi gran vicepresidente del Club de Angels. Solo para que les recuerdo, yo fundé, cuando estuve en el MIT en el año 2000, viendo todo, inspirándome, me invitaron al Diners Club del MIT, en donde egresados del MIT recibían a los ganadores de lo que se llamaba la 50K Business Plan Competition, que era como si fuera, también en ellos me inspiré para crear el Naves, y los recibían en un dinner, y entonces por ahí les interesaba y algunos invertían. Yo volví y dije, el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, que quiero que sepan, nuevamente acaba de ser certificada nuevamente como la número 24 en el mundo. Así que, además de la número 1 argentina, esto no lo digo por falsa modestia, lo digo con enorme responsabilidad, porque más casi 50 años en esta Argentina y lograr esa excelencia. Acá tenemos a algún egresado. Bueno, entonces ahí creamos el club. No era el año el 2001, se imaginan. Hablé con algunos alumni y bueno, y en el 2005 formalmente creamos una asociación civil sin fin de lucro que se llama el Club de Business Angels Alumni IAE. La realidad es que hoy de los 55 miembros activos que tenemos, muchos no son alumni IAE porque son alumni de lo que yo llamo el ecosistema. ¿Me siguen? Y bueno, tuvimos una primera etapa donde hicimos muchas inversiones, algunas no anduvieron bien, después vino etapas medio complicadas para la Argentina y después hace casi 3 años reflotamos con este vehículo sindicado. Bueno, y ya hemos hecho en menos de 2 años 5 inversiones por casi $1 millón, ¿no? De chiquitos, o sea, miren la importancia de generar este modelo. Bueno, y entonces en esta última ronda aparece Juan Huarán, que se sumó no hace mucho al club. Bueno, contanos, Juan. Bueno, gracias por la invitación. Juan Huarán es mi nombre. Estoy acá, como decía Silvia, como ejemplo de que es un angel investor. Doy la espalda acá porque estoy por caer, entonces miro para este lado. Me gusta esta parte, estar así atento. Y que es un inversor, y voy a tomar algunas cositas que dijeron el panel que me parecen buenas. Un inversor ángel, así como Dani dijo, el solo founder es complicado, el solo investor también es complicado, porque no sabes muy bien por dónde ir, querés hacer algo en un ecosistema que te parece atractivo, pero los due diligence que pueden hacer compañías que se dedican a eso y los due diligence que hacemos los que estamos de manera individual no son los mismos, son mucho menos potentes. Y ahí es donde el ecosistema, la red de gente conocida, clubes de ángeles, hacen ese trabajo y lo bueno que tenemos es que hay oportunidades como para ir a buscarlas, prestarles atención y si suceden, hacer nuestros propios due diligence para ver si avanzamos o no. Y ese fue el caso de Dynami, a través del Club de Ángeles. Bueno, me pareció muy bueno lo que hacen, lo que me contaron en su momento y cómo está la compañía, y ahí decidí invertir y unirme. Y también participo de las que muy amablemente en algunas situaciones abren el momento de la compañía, en qué momento están, y uno puede incorporarse también no solo con dinero, sino con algún tipo de conocimiento, poder participar en alguna discusión que haga a que sea más valioso aún y más potente ese ecosistema. Excelente. Bueno, muy bueno. Bueno, este es nuestro primer caso. Y quiero, ya que estoy, Ceci, ¿te podés parar? Ceci es nuestra coordinadora del Club de Inversores Ángeles del IAE, así que cualquiera que esté interesado en conocer más o en sumarse, puede hablar con Ceci. Y fue una gran incorporación porque gracias a ella, con toda una experiencia financiera que tiene y una gran trayectoria, realmente le estamos dando un impulso enorme. Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo caso. Y lo voy a dejar a mi querido y adorado Javier. Gracias, igualmente. Bueno,
Javier Pájaro. No sé si te se escucha. A ver. Javier Pájaro, CEO de Vortex. Ahí está. Me pidió Silvia que cuente la historia larga. Espero ser sintético porque esto Sí. empieza por No mucho, no sé cómo estamos de tiempo. A ver los carteles. Esto empieza por el ¿Estoy 2001, bien? por ahí. Ah, ok. Naves, versión 0,1, algo así. Donde presenté un proyecto que después pasó a ser Skype, pero no fue Skype, lamentablemente. Recuerdo presentarme con la idea de que la gente iba a conversar PC a PC. Me tocaron en el panel de la semifinal en NAE unos jueces que eran gerentes comerciales de Telecom y Telefónica que me mataron, me destrozaron. Te vamos a bajar los precios de las comunicaciones internacionales y vas a desaparecer. Salí deprimido, dije, debo estar loco, algo así. Y bueno, pero ese fue el primer aprendizaje, porque dije, después cuando vimos Skype y todos los demás, la próxima vez dale, preferible chocar con la realidad, pero no arrugar como arrugué. Así que más adelante ya participó en el MIT 100K con idea. Se trataba de lo que decíamos. Hay un montón de datos en la web, pero es fácil encontrar contenido, pero no datos. Esto estamos hablando hacia el 2009. Entonces, la gente debería poder, aquellos que están interesados en los datos, estructurarlos y compartirlos para su reuso de una forma mucho más sencilla. Digamos que ahora eso se llama Airtable, no sé si son usuarios de Airtable. Fue un poquito avanzado hacia esa época, así que también tuve pivots. Ahí pivoteamos a, bueno, planteemos esta plataforma para que aquellas organizaciones que necesiten publicar datos para ser reusados lo puedan hacer fácil. ¿Y quiénes eran esas organizaciones en aquel momento? Bueno, los gobiernos. Después se empezó a escuchar de una tendencia que se llamaba Open Data. Entonces, hacia eso nos enfocamos. Nos fue bien en el MIT 100K, llegamos a las finales, después nos incubó Startup Chile, fuimos la primera empresa Startup Chile y ahí recibimos inversión de parte de el Club de Ángeles Inversores del IAE, donde entró Silvia. Conseguimos inversión de fondos chilenos, entonces ahí se fue cumpliendo todas las etapas. Y llegamos a tener unos cuantos clientes en Latinoamérica y en Estados Unidos. O sea, más de casi 50 clientes en Estados Unidos. Todo Silicon Valley, cliente nuestro era. Y no la supimos hacer escalar. Y como aprendizaje diría que justamente, o sea, no supimos, la hicimos solos. O sea, sobre todo en un continente como es Estados Unidos. O sea, demasiado cuesta arriba y el tiempo volaba. Y veíamos cómo nuestros dos principales competidores americanos conseguían rondas enormes, pero además armaban todo un ecosistema. Con lo cual, hacia el 2015, lo que digo es, bueno, para resolver esto de apertura de datos, tuvimos que aprender de generar integraciones rapidísimo, integraciones de sistemas, para obtener esos datos y poder entregarlos de la manera correcta. En el formato de APIs, algo habrán escuchado por ahí ahora. En ese momento todavía no se escuchaba mucho, entonces decidimos hacer un pivot. Y crear Vortex, ya como un spin-off, aprovechando toda esa experiencia. Entonces lo que hicimos es reconocer el esfuerzo y el acompañamiento de los inversores originales como Enjunar y migrarlos a Vortex. Y como un poco ya bastante más adelante, cuando esto era muy incipiente, Vortex, digo, bueno, pero empecémoslo de otra manera. Si vamos a hacer un B2B, empecemos con un cliente importante, que pueda ser un cliente ancla, ojalá pueda ser un partner y ojalá pueda ser un inversor. Entonces ahí nos acerqué, se dio también un poco, pero estábamos en esa búsqueda de conocer a Agustín y Gonzalo, presentar la oportunidad en Vima. Después también se dan un poco las cosas, no teníamos todo controlado, porque Vima tenía una necesidad
que resolver que tenía fit con la propuesta de valor nuestra. Y Vortex hoy en día entonces es una plataforma, con una visión de los sistemas se van a integrar de manera autónoma. ¿Sí? Los sistemas de informática van a saber qué necesitan de otros sistemas, van a dialogar y se van a entregar esos datos, integrar de manera autónoma. Hay una transición hacia eso. Nosotros decidimos usar herramientas que hoy se pueden clasificar como no-code, que quiere decir que Vortex permite producir, desplegar, gestionar, monetizar integraciones. Una de esos tipos son las APIs, sin la necesidad de programar, sin la necesidad de ingeniería. Con lo cual se ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero en ingeniería, en algo que es esencial para todo el tipo de negocio, que es integrarse con otros. Y recientemente en esto también del modelo colaborativo recibimos una inversión Bridge, y también la idea fue encontrar un partner que quisiera además no solo invertir capital, sino integrar Vortex como parte de sus productos para que sus productos y soluciones de software al sector financiero, apalancándonos en que estamos con Bima, fueran más integrables. Y bueno, ahí está. Eso sería muy bien, muy bien. El fin del Gonzalo y bueno, gracias. Yo soy Gonzalo Pascual Merlo, en pocas palabras, papá de 3 nenas extraordinarias, mendocino, economista y hoy CEO de Bima, a cargo de esta gran responsabilidad de construir y profundizar el mercado de capitales argentino. Y para ir un poquito al caso Vortex, hay una frase que seguro escucharon miles de veces, pero a mí siempre me hizo mucho sentido, que es: no te enamores de tu solución, enamorate del problema que resuelve. Y cuando nosotros lo conocimos a Javier, teníamos un problema enorme. Estábamos transitando año, ¿qué fue? 2022, año de elecciones, con una visión de que iba a haber una volatilidad y el mercado iba a ser un despelote. Y estábamos parados sobre una solución muy core dentro de lo que es el país, que tenía 35 años de antigüedad, una deuda técnica gigantesca, solución para los que entiendan y conozcan de tecnología, inicialmente pensada en mainframe, COBOL, migrada a un emulador de mainframe que corría sobre Linux, un quilombo. Y en un punto de obsolescencia técnica y dificultad de escalar muy grande, y era un proyecto que había empezado con tiempo, pandemia en el medio lo había frenado, y estábamos en la necesidad de acelerar y cambiarlo, porque yo tenía la convicción que no llegaba a fin de año esa solución. Y teníamos que acelerar el proyecto. Y lo que pasa es que teníamos mucha resistencia. Todas las semanas alguien me tocaba la puerta de la oficina y me venía y me decía: no llegamos, va a haber que cambiar el Go Live, no se puede. Y yo sabía que cambiar la fecha de Go Live no era una opción. Y en ese punto teníamos un montón de restricciones reales, teníamos mucho miedo también en el proceso, porque era un cambio muy grande y muy significativo. Teníamos cosas muy desafiantes, migrar 45 años de datos con un proceso de limpieza muy necesario. Acá tenemos a la persona que hizo la magia con tasa de error 0. Yo fui de las que iba a tocar en la puerta diciéndole: tengamos cuidado, pasemos un poco la fecha. Había miedo en su momento, pero bueno. Había mucho miedo, pero había una cosa que era muy difícil de cambiar, y es que nosotros somos centro, o sea, núcleo de un ecosistema, que cada una de las partes del ecosistema tiene una agenda propia, y nosotros les pedíamos en un tramo de 4 meses cambiar absolutamente todas las integraciones que tenían con nosotros. Integraciones que estaban instaladas a veces hacía 5 años, donde había que cambiar el orden de prioridades del pipeline de tecnología de N bancos, y eso era insalvable. Y en eso un día me llaman y me dicen: che, tenemos una startup muy buena
que se acercó que creo que vale la pena que escuches. Y ahí aparece Javi con Vortex, que dice, mira, yo tengo una plataforma de API no code que en verdad lo que te da es la posibilidad de integrar. Y ahí se me prendió. Y ahora me dijimos, ¿y podés hacer esto? ¿Y podés hacer esto? ¿Y vos podés emular que sos tal cosa? Y, sí. Y empezamos a investigar. Y acá cierro y le paso un poquito a Agus, pero este es como la génesis. Y empezamos a investigar. Nosotros habíamos lanzado en ese momento VIX, hoy Bima Ventures, para traer innovación más cerca, porque somos una organización legacy. Venimos de Merval 1929, Caja de Valores 1974. Tenemos una carga legacy grande y entendíamos que lo nuevo iba a venir más desde afuera. Y empezamos a averiguar y dijimos, bueno, invertamos así, aceleramos el commitment y esto realmente tracciona. Y aparte, para decirle al equipo interno, flaco, no me importa qué problema te encuentres, esto hay que integrarlo de alguna manera. Y empezamos a buscar y encontramos que Silvia estaba dentro del cap table como inversora. Y la llamamos y le dijimos, Silvia, ¿vos qué opinás? Y acá creo que está la parte más importante. Nosotros como compañía podemos contratar un montón de soluciones, podemos buscar un montón de cosas, pero lo que tratamos de hacer distinto con Bima Ventures es ser socios. Y yo estoy convencido que los buenos proyectos se hacen con buena gente, y ahí es donde Silvia dio justo en el clavo. Dijimos, ¿qué opinás? Y me dijo, mira, de la tecnología que tiene no te puedo opinar mucho, parece buena, pero sí te puedo decir que Javier es una excelente persona, íntegro hasta la médula, y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que este negocio funcione. Me acuerdo. Y fue determinante. Nos miramos con Agus y dijimos, hagámoslo, no tiene sentido no hacerlo. Y ahí si querés, te cuento vos que estuviste más cerca de esa parte. No, ahí reforzando un poquito, bueno, yo soy Agustina Fada Torres, hoy tengo a cargo el equipo de datos y transformación digital y el Venture Capital corporativo, transitando hacia un nuevo rol en estos días también. En un encuentro de tantos que hay en este ecosistema emprendedor, Javi me dice, yo tengo una plataforma que sin escribir una sola línea de código integro sistemas. Y del otro lado teníamos la fecha de Go Live, 3 meses, tenemos que salir, integrarnos, porque ese es el tema. Nosotros, al ser el mercado de capitales de Argentina, piensen que nuestros clientes son los bancos, los brokers, las ALICs, los fondos, las aseguradoras. Teníamos que lograr no solo movilizar internamente a nuestra gente, sino también a todo nuestro ecosistema de mercado de capitales Argentina. Y ahí fue cuando la palabra no code, agilidad, resolver, lo que era la integración, especialmente arrancamos con lo que eran las APIs, fue donde, entendiendo tan claro el problema, fue que decidimos avanzar con Javier. Teníamos contratado un API Manager World Class que decidimos discontinuar a los 5 o 6 meses que empezamos con Javier a trabajar, porque entendíamos que pudimos validar realmente la tecnología y la propuesta de valor de él. Y hoy estoy muy contenta porque realmente tenemos equipos de analistas de negocio que hacen APIs en un día. Y literalmente lo hacen en un día, porque aparece tal regulador, tal cliente, tal caso de interno que necesita una integración. Los chicos de negocio hoy van sin escribir código, con plantillas que ya están hiperdeterminadas, exponen APIs en literalmente horas. Y a nosotros eso nos ayudó un montón, porque realmente nos permitió acelerar los tiempos de desarrollo de una manera gigantesca. Todavía tenemos un montón de desafíos por delante. Nosotros tenemos muchos datos que hay que exponerlos a todo el ecosistema, como les decía. Entonces, cada vez necesitamos, hay más casos de uso, más tecnología, más cosas que integrar, digamos. Pero sin duda nos sirvió mucho para resolver y llegar a las fechas en ese proyecto que teníamos con un deadline muy fuerte, porque de pronto todos nuestros clientes, sin haber cambiado mucho ellos, seguían integrados a nosotros gracias a lo que habíamos podido implementar con Vortex. Y bueno, hoy la verdad que tenemos un pipeline de delivery enorme para seguir trabajando. Tratamos obviamente como fondo corporativo de separar por un lado lo que es la inversión y por otro lado lo que somos nosotros como clientes de la startup para poder cuidar también y que su startup pueda seguir creciendo. Pero bueno, más o menos esa fue la historia. Me acuerdo mucho de la charla con Silvia en su momento en nuestras oficinas, porque sin duda nos sirvió mucho para poder tomar la decisión.
Y bueno, y esa fue la historia con Javier. Después, nosotros en Vima Ventures básicamente lo que hacemos es invertir en startups que nos ayuden a potenciar el mercado de capitales de Argentina. Buscamos no solo ese retorno en términos financieros, sino también el retorno en términos estratégicos y de innovación para nuestra empresa. Y ahí es donde la colaboración me parece que es fundamental, porque la startup a nosotros nos puede dar agilidad, nos puede ayudar a resolver problemas, nos da dinamismo, nos permite acelerar, pero creo que nosotros también podemos aportar mucho en validar ese producto, en ampliar su red, poner a disposición nuestra red de contacto, poder ayudarlos a que su producto lo adopten nuestros clientes, ayudar en la regionalización. Pero sobre todo creo que nuestra mayor propuesta de valor, nosotros hablamos de corporate readiness, ¿no? Y es ser ese primer cliente corporativo, probablemente en startups bien early stage, que se anime a probar ese producto y que lo deje listo para que después ese producto pueda ser usado por otros clientes. Porque ahí, si querés, Conce, te doy palabra para que cuentes mejor, pero básicamente en nuestra empresa contamos con expertos tanto de negocio como de tecnología y bueno, toda esa gente está a disposición para ayudar a construir este producto en lo que viene, ¿no? De pronto tenemos a nuestro CIO hablando palo a palo con los founders, ayudándolos a ver cómo va a ser la construcción de la tecnología para lo que viene. A nuestros CPOs o el equipo de comerciales viendo cómo ayudar a escalar el producto en términos de negocio. Entonces, creo que sin duda podemos aportar mucho a hacer ese sandbox para que vení, probá tu plataforma acá, te voy a validar con lo que necesites de nosotros y vas a estar listo para salir a buscar nuevos clientes, seguro que mucho más fuerte. Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos. Y complementando un poco, aparte del resto del equipo que está, que son los que realmente agregan valor y lo podemos atestiguar la primera vez que se enfrentaron a nuestro equipo de DevOps, gente jodida. Fue todo un desafío llegar hasta ahí. Lamentablemente también Javier hoy me tiene a mí sentado en el board, que soy el caramelito de limón, esa acidez excesiva y muy molesto, pero sobre todo porque a mí Javier me dijo dos cosas que me enamoraron después de que decidimos hacer la inversión. La primera que me dijo es, mi exit es sí o sí un IPO. Y a mí esas cosas me tocan el corazón, me llegan a una fibra sensible. Y me dijo, y lo quiero hacer acá, y quiero hacerlo afuera, y ya, no sé si era verdad, pero me enamoró. Y el segundo punto me dijo, yo hace 20 años que hago APIs. Yo decía, si nosotros que queremos bajar el costo marginal de atender un cliente más para que mercado de capitales y la posibilidad de ahorrar le llegue, hoy le llegamos a 9,5 millones de personas, pero nosotros queremos que le llegue a todos los argentinos, digo, este pibe es la solución. Este pibe es la solución para llegarle a mucha más gente mucho más barato, para poder llegar. Porque hay gente que simplemente no está yendo a buscarlo nadie porque le cuesta más traerlo que el servicio que puede darle al final. Entonces, ahí nos tocó el corazón y lo que hicimos acompañar y dijimos, traigamos este que sabe un montón a que nos enseñe un poquito y nos empuje. Y de ahí es que lo estamos acompañando con todo el dolor que para él significa, por lo molestos que somos, pero siempre tratando de no ser ese corporativo tóxico que quiere absorberlo y comprárselo. Excelente. Déjame que voy a decir una cosita. ¿Por qué yo dije que Javier es buena persona? Javier es un ejemplo. Cuando invertí yo con ellos hace, no me acuerdo en qué año, la empresa se llamaba Jonar. 2010, imagínense. Jonar fue vendida, pasó, bueno. La realidad es que toda mi inversión se había perdido, literal. Pero Javier, sin tener ninguna necesidad, ni una obligación, ni contractual, ni de ningún tipo, me dijo, no, vos sos mi inversora y me vas a acompañar y vas a seguir siendo la misma inversión de la nueva empresa que hice. Eso no es muy común en este ecosistema y yo lo quiero señalar y relacionarlo con lo que decía ayer, emprendan con valores y van a ser valiosos para la sociedad. Y a mí eso me movilizó. Y puedo contar una cosita personal que también, sí. Javier tuvo un problema con un hijito, cuando yo estaba cerca lo supe, lo acompañé, tuvo un tema con un hijo que estando en Chile se atoró con una manzanita y bueno, y tiene un problema
importante. ¿Cuántos años hace esto, Javier? No, 10 años. 10 años. Y yo lo vi, ¿cuántas veces viniste a tomar el desayuno a mi casa? Y yo Muchas. vi su actitud de padre, de persona, y me da piel de gallina. Y me acuerdo cuando dijiste, yo voy a estudiar, voy a dejar todo para que mi hijo algún día vuelva a recuperar su capacidad cerebral. Bueno, eso es ver a una persona. Cuando a veces me dicen, ay, a ver, ¿cómo miro el equipo en que voy a invertir? Cuando vos vas a invertir, invertís en personas, además del negocio. Bueno, yo vi eso y creo que se los conté, aunque él no lo había dicho. Y bueno, y eso es lo que, las dos cosas son las que me hacen haber dicho y poder. Ustedes saben que una de las cosas más difíciles cuando una persona ha construido una cierta historia y reputación es cuando hace un endorsement, porque lo que yo estoy haciendo es pasando parte de mi historia, mi reputación, y se la estoy dando a alguien. Y ese alguien la tiene que usar con mucha responsabilidad. Yo ya se lo dije, no me vayas a hacer quedar mal porque te mato. Entonces, bueno, nada, quería decir porque esa parte humana en última instancia somos personas todos. Bueno, ¿querés decir una cosita más? Y después abrimos un minutito a preguntas. Y por eso seguimos colaborando y estando juntos. Yo también creo que los negocios se hacen entre personas, almas que resuenan. Y, viste, siempre me manejé. O sea, yo no creo que emprender sea un juego. A veces es divertido, a veces no. Tenés una gran responsabilidad también sobre el trabajo de la gente que te acompaña, sobre los inversores, ¿sí? Y siempre traté de manejarme así. O sea, eso de, bueno, no anduvo, son cuestiones de negocios. Te maltrato porque igual no lo entendiste, son cuestiones de negocios. O sea, creo que con la gente que trabaja conmigo, con inversores o colaboradores, cualquiera que sea, trato de mantener eso. Y creo también como emprendedor que a veces cuando se puede, en este caso que vos comentabas, que justo se juntó todo, lo de mi nene, tener que hacer un pivot porque ya había pasado el tren para el otro modelo de negocios, yo también como emprendedor dije, a ver, tengo que poner guita mía. O sea, eso es muy importante. Entonces, bueno, fui al banco y saqué todo lo que había y la puse. Porque de todas maneras igual uno vive del flujo, o sea que me pareció un buen uso en lugar de tenerlo ahí estacionado, volver a reprender. Creo que el capital es necesario pero no suficiente y todo lo demás se construye con relaciones y personas que se van apalancando. Y creo que es la manera de que podamos como país construir mucho más unicornios, si no va a ser muy difícil. Excelente. Bueno, muy bien. Un aplauso para empezar. Ya me queda poco tiempo. Bueno, pero ¿me da tiempo alguna pregunta? Bueno, a ver, 3 preguntas, si alguno quiere hacer preguntas. Y si no, pásale. ¿Preguntas nadie? Pueden levantar la mano si quieren. No se ven preguntas. Ahí va, bien. Una pregunta para Daniel. Habías dicho que... sí, para vos. ¿Cómo, perdón? Brian. Ah, perdón, Brian. Está... Okay. Son muchos. Ok. La compañía es Deep Tech, ¿no? La que estaban bien, perfecto. ¿Cómo fue ese proceso de tratar de levantar capital? ¿Tenían ya un prototipo? Porque acá generalmente hay mucho se habla sobre levantamiento de capital en SaaS, que es más fácil tener MVP, tracción, generar confianza en ese sentido. Pero en el caso de Deep Tech debe ser un poco más complicado, ¿no? Sí, efectivamente, y te puedo contar porque esta es la segunda compañía en la que trabajo de Deep Tech y no es por hacer una comparación con levantar para SaaS, pero bueno, sí, realmente levantar fondos es complicado, está complicado también la situación, el mercado hoy en día, estos últimos 2 años. Y lo que uno intenta es, viste que todos te piden tracción, hay que demostrar tracción. En el caso de Dynami, cuando Sergio empezó con esta idea de hacer las baterías flexibles y de formas irregulares, bueno, primero lo que presentás es
el equipo, un poco el business plan o la idea, y con eso ves quién te puede acompañar al principio. Y después lo que tratamos de hacer nosotros, y después a partir de mi incorporación, es validar, digamos, de forma dura que lo que estamos haciendo realmente interés. Porque al final, digo, y esto lo digo con mucho respeto, pero al final hasta que un cliente no te pide lo que vos tenés, los inversores no pueden estar seguros. Entonces, creo que buenas prácticas es segmentar a los inversores e ir a buscar y a tocar el timbre a aquellos que te pueden acompañar en tu vertical y en el estado donde estás. De hecho, salió un estudio hace poco, creo que fue de Carta o Pitch, o quien lo publicó, que no correlaciona la cantidad de levantamiento de capital con la cantidad de contactos. Contacto me refiero con la cantidad de inversores que se fueron a tocar el timbre, sino que tiene que ver con ir a los inversores correctos. Claro. Entonces, en el caso particular de Dynami, hicimos, al principio fue un modelo acerca de cómo las baterías de Dynami podían cargar más rápido. Ese modelo fue suficiente para levantar capital en ese momento. Después seguimos creciendo. Fue un prototipo real, que lo podés ver, lo podés tocar, y compararlo con las baterías que hay hoy en día, pero en un tamaño mucho más chico. No te imagines la batería de un auto, imagínate la batería como de un juguete. Eso funcionó. Y ahora nuestro siguiente paso es armar baterías y tener clientes que quieran integrar nuestra tecnología en sus baterías. Entonces, hoy tenemos en Dynami 3 clientes. Yo conté una, es por contrato, no podemos mencionar, pero una es una de las automotrices más grandes del mundo. Tenemos 2 clientes más. Hoy estamos al 100% de capacidad y la ronda que estamos levantando hoy, le tocamos el timbre a los inversores y le decimos, necesitamos crecer y no podemos. Hoy no tenemos capacidad para traer clientes nuevos y poder entregarles nuestros electrodos para hacer pruebas de concepto. Entonces, hoy estamos al 100% de la capacidad. El camino obviamente es complicado, insisto. Yo creo que con lo que tenemos en Dynami hoy, hace 4 años estábamos en una serie A seguro. El mercado se contrajo, es más duro, las preguntas que te hacen y los requisitos que te piden los inversores son cada vez más exigentes. Pero insisto, es un camino al final de tracción y este es el que te puedo contar yo de Dynami. Excelente. Quería agregar una sola cosita a lo que decía Brian. Es que es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Tenemos la capacidad en planta piloto de hacer electrodos más grandes y ahí conseguimos clientes y si no los tenemos, no tenemos esa capacidad, no podemos conseguirlos. Sin embargo, esta automotriz que mencionó Brian, que no podemos decir el nombre, accedió a probar con electrodos más chicos que son los que estamos hoy en condiciones de hacer. Entonces, lo que hace también 2 años nos costaba, que era que, digo otros nombres de compañía, que un BMW o un, no sé, Porsche, accediera a hacer pruebas con nuestros electrodos, hoy lo conseguimos. Así que eso es un golazo. Okay, muy buen avance. Bien. Bueno. Tenemos una pregunta más por acá y cerramos. ¿Estamos bien? Dale. Gracias por el hermoso panel a todos. ¿Cómo se aprende a ser inversor ángel? Pero con esa visión ecosistémica de ser saludable para que todo el ecosistema funcione. ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se aprende? Y lo primero tenés que ser amiga de Silvia. Después las cosas vienen solas, se van dando. No, si querés, como inversor ángel, tomo esta. Cuando yo me acerqué, en 2015 me retiro. Me acerco al IAE, conozco a Silvia, me invitan al BAC, ¿no? El Business Angel Club del IAE. Yo me tomé los primeros 6 meses en ir a todas las reuniones para ver cómo era una presentación, un pitch, quién presentaba, de qué presentaba, cómo venía la mano. Y después, a partir de ahí, empecé a participar en due diligence con otros inversores ángel del mismo club y aprender, o sea, aportando lo mío de mi experiencia profesional y después también aprendiendo, por supuesto, de todos los demás. Así que es un camino cuyo aprendizaje hay que ir transitándolo. Y ahora le paso a José. Bueno, sumo lo de Edu, totalmente me parece que es una opción más natural, si quieren, pero además el IAE tiene una escuela
para futuros inversores ángeles, que ahora va a venir, no sé cuándo la fecha. Fines de agosto Fines de se agosto. abre de nuevo una nueva edición que la hacemos colaborativamente también con el Club de Inversores Ángeles en Córdoba de Adventure y la Universidad Católica de Córdoba. Así que es para que justamente los que tienen interés de entender cómo es el ecosistema para invertir en startup y quieren formar parte del ecosistema sin ser el emprendedor que crea el startup, pero sí ayudando en ese proceso, bueno, tenemos esta convocatoria que les va a llegar a todos seguramente. Bueno, muy bien. Solamente para cerrar, ¿se dan cuenta lo que es el título? Era mejor imposible. Potenciar el modelo colaborativo. Esto mostró lo que es un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Si cada una de estas personas hubiera hecho esto sola, el resultado no hubiera sido el mismo, ¿no es cierto? Y el círculo virtuoso se basa en algo que se llama, de lo que yo doy clase, que se llama el capital social. ¿Qué es el capital social? Es esa red de vínculos de confianza que se va enriqueciendo, que se va potenciando y que bueno, y genera estos resultados. Así que bueno, muchas gracias a todos, feliz de que hayan venido y bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. Vamos a sacarnos una foto. Dale. A ver, bueno, una muchas fotito. gracias a este panilazo. ¿Podemos sacar la foto? Sí, una foto, por favor. Vengan. Vengan acá adelante. No me entran en la cámara. Acá adelante, acá adelante. Vení vos acá al ladito mío. La otra mujer. ¿Entramos?